Buenas tardes, jóvenes de cuarto año. Vamos a iniciar con la clase. A ver, un momentito. Listo. Hoy vamos a hablar sobre la norma jurídica. Cuando hablamos de norma jurídica, ¿a qué nos vamos a referir? Como podemos ver aquí, hay una balanza, ¿cierto? Que está equilibrada. Básicamente la norma jurídica es esa, es una norma que hace que los ciudadanos tengan una vida equilibrada. ¿Y por qué es una norma? ¿Por qué? Porque la vamos a tener que respetar. Entonces hay una norma que nosotros, o una carta magna que nosotros respetamos muchísimo. Cuando hablamos de norma jurídica, estamos hablando del esquema o programa de conducta que disciplina la conducta social en un lugar o momento determinado. Por ejemplo, aquí dentro del concepto de norma jurídica tenemos los derechos y deberes, todo lo que está dentro de la Constitución política, porque la norma jurídica está en la Constitución política del Perú, se basa, está dentro de ella. Ahora, dos clases de orígenes. Tenemos las normas de origen estatal y las normas de origen particular. Cuando hablamos de del origen estatal, vamos a hablar de aquellas normas que son promulgadas y publicadas con el fin de dar a conocer a los destinatarios, ¿no? Como es, por ejemplo, cuando hace poco el presidente ha decidido dar los bonos, por ejemplo, lo ha tenido que hablar y también ver bajo qué circunstancia está la economía peruana junto a la ministra y de acuerdo a ello, ¿no?, ver si el país está en la posibilidad de dar este bono. Ahora, una vez que se decide, esta decisión se tiene que dar a conocer a través de ¿qué? A través del diario El Peruano, que es el diario oficial, ¿no es cierto? Bien, eso es en cuanto al estatal. En la parte particular podríamos poner de ejemplo los contratos. En la parte particular, estas son creadas con ejercicio de voluntad, es decir, si yo como empresa tengo ejercicio de laboral, estoy gozando mi derecho de ejercicio, es decir, puedo desarrollarme en la sociedad y dentro de ella he podido convertirme en un ya no sujeto de derecho, ya no soy una persona natural, sino soy una persona una persona jurídica, ya hablamos de una empresa, entonces puedo yo crear mis lineamientos de acuerdo a mi empresa y estos están determinados en los contratos, los cuales van a ser presentados a las personas con las que van a querer trabajar conmigo. Y bajo estos contratos, que son básicamente lineamientos con dónde va el horario, el tipo de trabajo, qué es lo que va a hacer, si tiene momento de descanso, si va a almorzar, el tiempo que va a almorzar, es decir, se ponen todos los puntos. Si tú estás de acuerdo, firmas. Entonces esto sería un tipo de norma particular. ¿Por qué particular? Porque habría algunos derechos que probablemente no se respeten, pero como ya lo estás firmando y lo estás conociendo y es de forma particular, pues tendrán que acatarlo. En cuanto a las clases de norma, tenemos tres clases, que son las normas morales, las normas religiosas y las normas sociales. En las normas morales podríamos hablarlo como un conjunto de reglas. Cuando hablamos de la moral, conjunto de reglas, diferencia entre el bien y el mal. En cuanto a las normas morales, hablamos la diferencia entre el bien y el mal, vamos a resaltar los valores éticos, y bueno, y esa diferencia que el hombre alcanza ya durante su adolescencia o hasta de repente en su juventud, que puede saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque durante la niñez pues obviamente no tiene conciencia de hacer ciertas diferencias.
Por otra parte tenemos las normas religiosas, que se consideran obligatorias para que el hombre alcance su santidad. ¿Esto está confiscado o está anotado en la Constitución política? No, son clases de normas. La norma jurídica es una de ellas. Estas son normas morales que se dan en una sociedad con el fin de poder relacionarnos y poder vivir de forma armoniosa, tranquila. Las normas religiosas con respeto a que hay un todopoderoso, y si me quiero considerar un hombre santo o de repente un hombre religioso, pues debo considerar, y se considera obligatoria, y más cuando son o cuando persiguen una religión, ¿no?, determinada, porque hay variedad de religiones en nuestro país. En cuanto a las normas sociales, son un conjunto de reglas que deben seguir las personas. Sociales porque se van a dar en el entorno, en un contexto, ¿verdad? En cuanto a las tareas, los deberes, las reglas, el horario, etcétera. ¿Para qué? Para regular las acciones entre los individuos, para tener un orden y mantener una convivencia social afectiva, tranquila, de paz, de armonía, en la que no se puedan cruzar. Entonces tenemos esas tres clases: normas morales, normas religiosas y normas sociales. Ahora, hablando de las normas jurídicas, volvemos al inicio. Las normas jurídicas presentan tres elementos, es decir, ¿qué son las normas jurídicas? Bueno, básicamente las normas jurídicas son una serie, que ahorita vamos a ver, son una serie de reglas que están y se encuentran plasmadas en la Constitución, en la cual se mencionan no solamente tus derechos, tus deberes como ciudadano, como empresa, no solo eso, sino también los castigos que tú podrías recibir si es que desobedecieras, y según el grado de tu desobediencia, qué tipo de castigo podrías alcanzar. Entonces, ¿de qué manera ellos logran dar estos castigos? Es allí donde entra a tallar los elementos. Primero hablamos de unos supuestos. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos habla de una descripción de una situación hipotética, es decir, el supuesto de que ocurrirá algo, y que si es que ocurre ese algo, traería una consecuencia. Claro que ninguna resolución, ningún dictamen de un juez o resolución ministerial, directorial, etcétera, se basa en supuestos, sino que el supuesto es el primer elemento, ¿no?, donde vamos a describir esa situación hipotética de que si es que ocurriera, esto traería una consecuencia. Ahora, ¿cuándo deja de ser supuesto? Cuando yo la puedo verificar y tengo que ver de qué manera la voy a interpretar. Entonces, de acuerdo a la verificación e interpretación, deja de ser supuesta y pasa a ser anexo lógico. ¿Y qué es un nexo lógico? Es el vínculo entre lo supuesto y la consecuencia. Y esto genera pues la implicancia. Aquí este tema el nexo lógico es la parte abstracta. ¿Por qué? Porque vamos a analizar toda la parte hipotética, las verificaciones, la interpretación que le da uno frente a la situación y la consecuencia que le va a dar en referencia al tema. Por ejemplo, ¿no?, ¿cuál sería la consecuencia? La consecuencia es el efecto que se atribuye al supuesto en la vida real. Es decir, es el que manda, el que prohíbe o permite hacer algo según su verificación. Estos tres elementos sirven de sustento para la elaboración de las normas jurídicas. Por ejemplo, te explico. Un supuesto puede ser, por ejemplo, se habla ahorita del tema, ¿cómo se llama este sujetito?, que trabaja en el Ministerio de Cultura y que estaba ganando una millonada.
Ay, se me fue su nombre. Bueno, a ver. ¿Cómo se llama el sujetito este? Ya, bueno. Hay un, este, ay, se me fue de la mente. Hay un trabajador, un funcionario, bueno, un trabajador que estaba desempeñándose en el Ministerio de Cultura, según él, viendo por los músicos, por todo lo que es el tema de la cultura. eh, no recuerdo su nombre en realidad, y que justo en este tiempo en el que el Perú necesita mucho más apoyo económico, este hombre estaba ganando entre 38.000 o 40.000, creo, mensual, ya, que era un supuesto, es decir, no era nada comprobado, pero ya habían indicios, pues, ¿no? Y habían indicios de que de que estaba sucediendo este este problema. Ahora, ese supuesto, y que de verdad que se me fue el nombre, no me acuerdo, pero seguro que tú lo recuerdas porque ha sido un hombre, ay, un personaje muy renombrado. A ver. Swing, ya, ahí me acordé. El caso Swing, Richard Swing creo que es. Mira, estoy haciendo memoria. Sí, ahí está. El caso de Richard Swing, por ejemplo, ¿no? El caso de Richard Swing, que sí fue todo un boom, que está, bueno, según él tiene una trayectoria, ha sido contratado en el Ministerio de Cultura, etcétera. Y según el presidente, pues dice que nadie se ha ganado el mando por ganar, nadie, todos han tenido que merecerlo. Sin embargo, este hombre pues no es nada. No tiene estudios y tampoco se ha verificado en APDAIC ni en SONIEM, que son entidades referidas a la música y al arte y a la cultura, si es que él tiene algo en esto o algo que ver o algún aporte, y no lo tiene. Entonces le han dicho de qué manera ha ido él, porque había un supuesto, acá hay un supuesto de que él estaba haciendo un buen trabajo, pero se estaba demostrando, ya pasa el nexo lógico, porque ya pasa de ser supuesto, ya pasa de ser hipotético, pasa al nexo lógico, en la que aquí ya buscamos la parte de la implicancia, buscamos la parte de buscar el vínculo de entre ese supuesto y la consecuencia que tendría que ver. Al verificarse y al poderse interpretar de que obviamente pues había una injusticia en ese caso, la consecuencia sería pues aquella que manda o va a prohibir o va a permitir hacer algo según sea la verificación. En este caso, por ejemplo, se verificó de que todo era una falsedad. Entonces ha tenido que, le han prohibido, me parece, o le han quitado el cargo, me parece, o hasta ha puesto uno de los congresistas, ha puesto su cabeza ahí, de forma irónica, ¿no? Claro, ha puesto su cabeza en bandeja o ha dejado el cargo a causa de este sujeto. Bien, entonces más o menos como el ejemplo que te expliqué es cómo funcionan los supuestos, el nexo lógico y la consecuencia que sirven de sustento para la elaboración de una norma jurídica. Ahora, vamos a hablar de un filósofo que seguramente tú lo conoces, porque ya en la clase anterior te lo he presentado, que es Hans Kelsen.
Hans Kelsen presenta este triángulo en el que él nos narra o nos explica, ¿no?, de manera jerárquica cómo está desarrollada o cómo está organizada nuestra norma jurídica. Como mayor, como la más alta, la cúspide de la pirámide, la mayor fuerza o quien tiene mayor preponderancia, está como primer punto la Constitución, que denominamos nosotros la Carta Magna. La ley de leyes, también como se le conoce, es la de mayor jerarquía. Esta no puede ser contrariada por ninguna de las que estén por debajo de ella. Si bien es cierto, han habido algunas leyes que han ido en contra de la Constitución, por eso es que seguramente has escuchado en el noticiero denuncias constitucionales. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que está establecido en la Constitución. Ahora, hablamos después de la ley. ¿Qué es una ley? Primero, una ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, ¿ya? La sanción, en este caso, la va a dar el jefe de Estado. Ahora, las leyes, o también conocidas como normas jurídicas, aquí estamos, las leyes son normas jurídicas o ley orgánica o decreto de urgencias, ¿ya? Son tratados del Perú con otros países, son leyes generales, especiales y orgánicos, etc. Debajo de las leyes tenemos a las resoluciones legislativas. ¿Qué son las resoluciones legislativas? Bueno, resoluciones viene de resolver. ¿Resolver qué? Resolver o regular el caos de manera particular y concreta. Ojo que estas resoluciones no son leyes, ¿listo? Pueden llegar a ser resoluciones directoriales, resoluciones supremas, resoluciones de urgencia, resoluciones legislativas, ¿no? Como bien lo menciona ahí, pero no logra ser una ley. Ya hablamos de los decretos supremos. El orden supremo es un orden escrito del presidente de la República, en la cual lleva la firma de los ministros y está sujeta a una tramitación especial que entra en vigencia el día de su publicación. Por ejemplo, en este caso, cuando quiso hacer el tema de los bonos, el presidente no es que lo haya decidido y se haga esta repartición de bonos, no funciona así. Lo que él hace es juntarse con los ministros, sobre todo con la ministra de Economía, y conversen bajo qué situación está la BCR, la SBS, ¿no? Y una vez denominado y haber visto en qué situación económica se encuentra el país, ver si accedemos a la realización de este bono. Una vez que el presidente da este escrito, donde él sustenta que sí, el Perú está con este poder, tiene la posibilidad de dar este beneficio a algunos peruanos, va la firma de los que en este caso quienes estarían o quienes estarían dentro de esta resolución. Sería el presidente, la ministra de Economía y bueno, y los sectores probablemente que generen economía, como es el ministro de los ministros de Trabajo y Producciones, el ministro de bueno, los ministros competentes al tema y el presidente bajo el escrito se presentan al Congreso y si éste la aprueba, pues viene a ser el decreto supremo. Ahora, este decreto supremo no se puede cumplir si es que no ha sido promulgada. ¿Y cuándo se promulga o cuándo entra en vigencia? Cuando se
publica en el Diario Oficial el peruano. A partir de ese día ya ese decreto supremo puede recién ya puede desarrollarse o ya podría darse fecha a poder ejecutarse. En cuanto a las resoluciones supremas, son resoluciones, igual que la anterior, que refiere a resolver, pero son resoluciones de problemas más pequeños, ¿no? Como resoluciones ordinarias, resoluciones de ordenanzas municipales, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces pueden también resolver conflictos concretos y particulares, pero de menor jerarquía. Las actividades administrativas de las que el Estado ha hecho reparticiones, pues no, entonces esta es la de menor jerarquía y esta es la de mayor jerarquía. De esta manera es que Hans Kelsen, este señor estadounidense, logró de alguna manera jerarquizar la norma jurídica. Bien, chicos, entonces esa fue la clase de hoy. Vas a tener una pequeña actividad, te la voy a adjuntar en la plataforma. Que tengas un buen día, cuídate, chao, chao.